Descubre la compleja historia del conflicto entre Palestina e Israel, desde sus raíces ancestrales hasta los eventos más recientes. Una mirada profunda a una rivalidad milenaria. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo y el espacio para explorar el turbulento conflicto entre Palestina e Israel. Este conflicto, que ha estado ardiendo durante generaciones, es un tema de importancia global que ha capturado la atención y la preocupación de muchas naciones en todo el mundo. Desde sus orígenes antiguos hasta los desarrollos contemporáneos, este video se sumerge en la compleja historia de estas dos naciones en disputa. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuáles son las raíces de este conflicto? ¿Cuáles son los eventos más recientes que han agitado a la región? Si alguna vez te has hecho estas preguntas o simplemente deseas comprender mejor esta situación, estás en el video correcto. El conflicto entre Palestina e Israel tiene raíces profundas que se remontan a la antigüedad. Para entender completamente este conflicto, es esencial comprender su origen histórico. El conflicto entre palestinos e israelíes no es un problema nuevo. De hecho, tiene sus raíces en la antigüedad. Aquí hay un vistazo a los eventos clave que marcaron el inicio de esta larga disputa. Siglo XIX a.C. Los inicios. Los cananeos eran un grupo de pueblos que habitaban en la región de Canaán, que incluían partes del moderno Israel, Palestina y Líbano. Eran conocidos por su diversidad cultural y lingüística, y su historia se remonta a la Edad de Bronce. Fueron mencionados en textos antiguos, como la Biblia, y tuvieron una influencia significativa en la historia de la región. Algunos de los cananeos sobrevivieron y continuaron habitando las tierras incluso después de las conquistas. Por otro lado, los filisteos se establecieron en la costa suroeste de Canaán, en la región de la actual Franja de Gaza, Palestina. Era un pueblo que se cree llegó a la región desde lugares desconocidos y se enfrentaron a los egipcios a su llegada. Los filisteos también se mencionan en la Biblia y son conocidos por su conflicto con los israelitas. Abraham es una figura central en las religiones judía, cristiana y musulmana, y se asocia con la religión en el siglo XIX a.C. Su historia se encuentra en los textos religiosos de estas tradiciones, como la Biblia para el judaísmo y el cristianismo y el Corán para el islam. En la tradición judía, Abraham es considerado el patriarca y el fundador del pueblo hebreo. Se le llama Abraham Avinu o Abraham nuestro padre. Según la Biblia, vivió en una región de Mesopotamia y recibió una llamada divina para dejar su tierra natal y dirigirse a la tierra de Canaán, que es la región que comprende parte de lo que hoy es Israel y Palestina. En el cristianismo, Abraham es visto como un modelo de fe. Se menciona en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de San Pablo. Los cristianos lo consideran un antepasado espiritual y creen que su fe en Dios fue un ejemplo de la fe en Jesucristo. En el Islam, Abraham es conocido como Ibrahim. Se le considera un profeta y un ejemplo de sumisión a Dios. La tradición islámica relata que vivió en la región de Mesopotamia y recibió la revelación divina para predicar el monoteísmo. También se le atribuye la construcción del Kaaba en la Meca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Siglo VII a.C. La conquista siria. En el siglo VII a.C., la conquista siria tuvo un impacto significativo en la región y marcó el comienzo de las luchas por el control en el antiguo Oriente Medio. Durante el siglo VII a.C., el imperio asirio experimentó un periodo de expansión bajo el reinado de varios monarcas asirios. El imperio asirio, que tenía su capital en Nínive, se convirtió en una de las potencias más dominantes en la época. Los asirios llevaron a cabo una serie de campañas militares exitosas en esta época. Conquistaron y sometieron varias regiones, incluyendo partes de Mesopotamia, Anatolia, Egipto y Levante. Esta expansión territorial llevó a la anexión de territorios y a la imposición de tributos a los estados conquistados. La conquista siria provocó luchas por el control de la región, ya que otros imperios y estados intentaron resistir a la dominación asiria. Estos enfrentamientos geopolíticos marcaron un periodo de conflictos en el antiguo Oriente Medio. La conquista siria tuvo un impacto duradero en la historia de la región, contribuyó al desarrollo de la geopolítica en el Oriente Medio antiguo y dejó una huella en las culturas y civilizaciones de la época. Siglo VI a.C. El exilio babilónico. En el siglo VI a.C. tuvo lugar un evento histórico conocido como el exilio babilónico, que tuvo un profundo impacto en la comunidad judía. Durante el siglo VI a.C., el imperio babilónico, bajo el reinado de Nabucodonosor II, conquistó el reino de Judea y destruyó el templo de Jerusalén en el año 586 a.C. Como resultado de esta conquista, muchos judíos fueron deportados a Babilonia como parte de la política de exilio y deportación de la población conquistada. El exilio babilónico se debió a la revuelta y la resistencia de Judea contra el dominio babilónico, así como la destrucción del templo de Jerusalén, que fue un evento traumático para la comunidad judía. El exilio de Babilonia duró aproximadamente 70 años, hasta que el rey persa Ciro el Grande permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén
Jerusalén y reconstruir el templo. Esta regresación marcó un evento importante conocido como el primer retorno a Sion. A pesar del regreso a Jerusalén, no todos los judíos exiliados regresaron, y algunos optaron por quedarse en las regiones donde habían sido exiliados. Esto contribuyó a la dispersión de la comunidad judía en diferentes partes del mundo. Siglo VII después de Cristo. La conquista islámica. En el siglo VII después de Cristo tuvo lugar un evento histórico significativo conocido como la conquista islámica, que marcó la expansión del Islam y la formación de un imperio islámico. Durante el siglo VII después de Cristo, el profeta Mahoma fundó el Islam en la región de la actual Arabia. A partir de entonces, se dio inicio a la denominada expansión musulmana. Los musulmanes llevaron a cabo una serie de conquistas militares que llevaron al establecimiento de un vasto imperio islámico. La expansión musulmana se caracterizó por una serie de conquistas militares en diferentes regiones del mundo, incluyendo partes de Asia, África y Europa. Entre las conquistas notables se encuentran la toma de Siria, Palestina, Egipto y otras regiones que anteriormente formaban parte del Imperio Romano y el Imperio Bizantino. La conquista islámica condujo a la formación de un imperio islámico que duró aproximadamente un siglo. Este imperio se conoció como el Califato Islámico y tuvo varios centros de poder a lo largo de su historia, incluyendo el Califato Omeya y el Califato Abbasi. La conquista islámica no solo estableció un imperio, sino también tuvo un profundo impacto en la cultura, en la religión y en la política de las religiones conquistadas. Contribuyó a la difusión del Islam y al desarrollo de la civilización islámica en áreas como la ciencia, la filosofía y la arquitectura. El sionismo y el mandato británico. El movimiento sionista que buscaba el retorno de los judíos a su tierra ancestral cobró fuerza en el siglo XIX, en parte debido al antisemitismo en Europa. El mandato británico sobre Palestina, después de la Primera Guerra Mundial, marcó un periodo de agitación en la región. 1917. Declaración de Balfour. En 1917, la Declaración de Balfour fue un importante documento emitido por el gobierno británico que expresaba su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Emitida el 2 de noviembre de 1917, la Declaración Balfour fue una carta enviada por Arthur Balfour, el ministro de Relaciones Exteriores británico en ese momento, al líder de la comunidad judía británica, Lord Rothschild. En la carta, Balfour expresó el compromiso del gobierno británico de ver con agrado el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y de trabajar para lograr este objetivo. La Declaración de Balfour se emitió durante la Primera Guerra Mundial, cuando las potencias aliadas estaban luchando contra el Imperio Otomano, que controlaba Palestina en ese momento. Esta declaración fue vista como un intento de obtener el apoyo del movimiento sionista judío en el conflicto. La Declaración de Balfour tuvo un impacto significativo en la historia de la región. Después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña asumió el mandato sobre Palestina, y este documento sentó las bases para el establecimiento del mandato británico de Palestina, y posteriormente, la creación del Estado de Israel en 1948. La Declaración de Balfour ha sido objeto de controversia y conflicto en la región durante décadas. Esa controversia ha contribuido a los conflictos en curso a la región. 1947. Plan de partición de las Naciones Unidas. En 1947, las Naciones Unidas propusieron un histórico plan de partición que buscaba dividir el mandato británico de Palestina en dos estados independientes, uno judío y el otro árabe. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, que recomendaba un plan de partición para Palestina. Este plan buscaba resolver el conflicto entre las comunidades judía y árabe en la región mediante la creación de dos estados independientes. Según el plan, Palestina se dividiría en dos estados, uno judío y el otro árabe. Además, Jerusalén, una ciudad de importancia religiosa para judíos, cristianos y musulmanes, se convertiría en un enclave internacional administrado por las Naciones Unidas. El plan de partición se desarrolló en un contexto de creciente conflicto entre las comunidades judía y árabe en Palestina. Tras el Holocausto y el fin de la Segunda Guerra Mundial, hubo un aumento en la presión internacional para abordar la cuestión del futuro de Palestina. La aprobación de la Resolución 181 abrió el camino para la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Sin embargo, la partición también generó tensiones y conflictos entre las comunidades judía y árabe, lo que desencadenó la Guerra de Independencia de Israel y el conflicto árabe-israelí. El plan de partición de las Naciones Unidas sigue siendo un punto de referencia importante en la historia de la región y el conflicto israelí-palestino, y por esto, la cuestión de Palestina y el estatus de Jerusalén continúa siendo un tema central en el conflicto en curso. La creación de Israel y la Nakba. En 1948 fue un punto de inflexión en la historia del conflicto, ya que marcó la creación de Israel y la Nakba, un evento devastador para los palestinos. La creación del Estado de Israel. La creación del Estado de Israel es un acontecimiento histórico significativo que ocurrió el 14 de mayo de 1948, y sucedió así. La creación de Israel se produjo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto, que influyó para la percepción internacional sobre la necesidad de un refugio para los judíos.
El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion, líder del movimiento sionista y la agencia judía, proclamó la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Esta declaración marcó el nacimiento del nuevo Estado. Inmediatamente después de la declaración, Estados Unidos y la Unión Soviética reconocieron a Israel como un Estado independiente. Varios países siguieron su ejemplo en las semanas y meses siguientes. La proclamación del Estado de Israel desencadenó la guerra de independencia del mismo, ya que varios países árabes vecinos, como Egipto, Jordania y Siria, se opusieron a la creación de Israel y lanzaron una invasión. El conflicto resultó en el establecimiento de las fronteras de Israel, que difieren de las fronteras propuestas en el Plan de Partición de las Naciones Unidas de 1947. Jerusalén se convirtió en un tema central de conflicto, y la ciudad fue dividida entre Israel y Jordania. El control de Jerusalén occidental en manos de Israel y el este bajo la administración jordana. La Nakba, 1948-1949. Éxodo palestino. La Nakba significa catástrofe en árabe. Se refiere a un evento histórico de gran importancia en la historia palestina. La Nakba se refiere principalmente a los eventos que ocurrieron en 1948 durante la Guerra Árabe-Israelí, que siguió la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de ese mismo año. Durante la Nakba, cientos de miles de palestinos fueron desplazados de sus hogares y sus tierras en lo que ahora es Israel. Se vieron obligados a abandonar sus hogares debido a la violencia y a la guerra, y muchos buscaron refugio en los países vecinos. La Nakba fue un resultado de la combinación de factores, incluida la guerra entre las fuerzas de Arabia y de Israel, así como el deseo de establecer un Estado judío en Palestina. Cada año, el 15 de mayo se conmemora como el Día de la Nakba, en la que los palestinos recuerdan y lamentan las pérdidas sufridas durante este periodo. La Nakba tuvo un impacto profundo en la historia y la identidad palestina, y sigue siendo una parte central del conflicto israelí-palestino. La búsqueda del derecho al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares sigue siendo un tema de importancia en las conversaciones de paz y sus negociaciones. Guerra tras guerra, el conflicto entre Palestina e Israel ha estado plagado de enfrentamientos militares a lo largo de los años. Aquí te van algunos. 1956. Intervención anglo-francesa. La Guerra de Suez en 1956 fue un conflicto desencadenado por la nacionalización del Canal de Suez por Egipto. Israel, Francia y el Reino Unido invadieron la región. Sin embargo, la presión internacional, especialmente de Estados Unidos y de la Unión Soviética, llevó un alto el fuego y la retirada de las fuerzas invasoras. Esta guerra marcó un cambio en las relaciones internacionales y tuvo un impacto duradero en la política y la economía mundial debido a la importancia estratégica del Canal de Suez para el transporte de petróleo y mercancías. 1967. Una guerra relámpago. La Guerra de los 6 días en 1967 fue un conflicto de 6 días en Oriente Medio entre Israel y varios países árabes vecinos. Israel lanzó un ataque sorpresa contra Egipto, Jordania y Siria, ganando de manera decisiva y ocupando territorios, incluyendo la Franja de Gaza, Cisjordania, el Sinaí y los Altos del Golán. Esta guerra cambió el equilibrio del poder en la región, incrementó tensiones y desencadenó conflictos posteriores. La ONU emitió una resolución 242, pidiendo a Israel retirarse de los territorios ocupados y buscar una solución pacífica, pero el conflicto israelí-palestino persiste en gran medida debido a esta guerra. 1973. Sorprendiendo a Israel. La guerra de Yom Kippur de 1973 fue un conflicto en el que Egipto y Siria atacaron sorpresivamente a Israel el 6 de octubre, coincidiendo con el día sagrado judío de Yom Kippur. La guerra duró 18 días y tuvo grandes consecuencias para Israel, que inicialmente fue tomado por sorpresa, pero luego logró repeler los ataques. Esta guerra marcó un antes y un después en la región, y llevó importantes cambios políticos y diplomáticos como la Conferencia de la Paz en Ginebra, y el posterior Tratado de Paz entre Israel y Egipto en 1979. Negociaciones y obstáculos. A lo largo de los años, ha habido numerosos intentos de resolver el conflicto a través de negociaciones y acuerdos de paz. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos han enfrentado obstáculos significativos. 1993. Un paso hacia la paz. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993, fueron un conjunto de acuerdos entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP por sus siglas, con el objetivo de avanzar hacia la paz en el conflicto palestino-israelí. Establecieron un marco para la autonomía palestina en ciertas áreas, pero a lo largo de los años, enfrentaron desafíos y obstáculos, sin lograr una solución completa al conflicto. 2002. Construcción del muro. El muro de separación de 2002, construido por Israel en y alrededor de Cisjordania, es una barrera que tiene como objetivo principal la seguridad de Israel. Sin embargo, ha generado controversia debido a su ruta que, en algunos lugares, se adentra profundamente en el territorio palestino, dividiendo tierras agrícolas y afectando comunidades palestinas. La Corte Internacional de Justicia declaró que el muro es ilegal bajo los derechos internacionales.
pero a Israel no le ha importado lo que diga la Corte Internacional. Ofensivas israelíes de 2014 y 2020. La mayor envergadura tuvo lugar en julio de 2014, cuando Israel lanzó la operación Margen Protector, en la que perdieron la vida más de 2.000 palestinos, la mayoría civiles. Se desencadenó una ola de violencia con ataques consecutivos por parte de Israel tras el lanzamiento de proyectiles por parte de Hamas contra su propio territorio. Esos ataques han continuado hasta el día de hoy, con la declaración de guerra por parte de Israel a Hamas tras los bombardeos sorpresa de hace unos días, el 7 de octubre de 2023. El pasado 7 de octubre, milicias del movimiento islamista Hamas, quien gobierna Gaza desde 2007, penetraron en el territorio israelí, al que además lanzaron miles de cohetes. En respuesta, Israel lanzó un contundente ataque militar. Desde entonces, son más de 1.500 personas fallecidas. Hasta este punto del video, hay unas preguntas que rodean mi cabeza constantemente, y son las siguientes. 1. ¿Por qué es importante el conflicto entre Palestina e Israel? El conflicto tiene implicaciones globales debido a su impacto en la estabilidad en el Medio Oriente y en las relaciones internacionales. Además, involucra cuestiones de justicia y derechos humanos que preocupan a la comunidad internacional. 2. ¿Se ha intentado alguna solución pacífica? Sí. A lo largo de los años ha habido varios intentos de resolver el conflicto a través de negociaciones y de acuerdos de paz, pero muchos de estos esfuerzos han enfrentado obstáculos significativos, dando un resultado negativo. 3. ¿Qué papel juegan las Naciones Unidas en este conflicto? Las Naciones Unidas han estado involucradas en la búsqueda de soluciones y han emitido resoluciones que promueven el cese de la hostilidad y el respeto a los derechos humanos de la región. A pesar de que son preguntas muy superficiales y que sabemos que el conflicto que está pasando ahorita con Israel y Palestina tiene motivos y orígenes muchísimo más profundos y con intereses globales más escondidos, no está por demás tener preguntas base de las cuales puedan ayudar a entender mejor este conflicto. El conflicto entre Palestina e Israel es una historia larga y compleja que ha dejado una marca permanente en la historia del Medio Oriente y el mundo en su conjunto. Desde sus raíces ancestrales hasta los desafíos contemporáneos, esta disputa ha resistido el paso del tiempo y ha demostrado ser una de las cuestiones más difíciles en la política internacional. A medida que el conflicto continúa, es esencial que la comunidad internacional siga buscando soluciones justas y pacíficas para poner fin a este ciclo interminable de violencia y sufrimiento. Mientras tanto, todos nosotros debemos de mantenernos informados para no repetir esta historia. Suscríbete a este canal para mantenerte informado de todo lo que pasa en el mundo y no dejes de tener curiosidad de todo lo que te rodea. Nos vemos en un siguiente video.